Durante mucho tiempo pensaba que las ventas las perdía cuando llegaban las objeciones, hasta que me di cuenta que las perdía 40 minutos antes. Y nunca había sido la objeción. Y precisamente entender ese patrón fue lo que me hizo conseguir facturar más de 100.000 euros en solamente un año con 19 años. Y en este vídeo quiero enseñarte justamente lo que descubrí para que tú también puedas corregir esos errores que yo tuve en el pasado. Por cierto, soy Carlos, me flipan los linces y seguramente entenderás el por qué me encantan después de unos vídeos. Durante un mes entero me dediqué a analizar llamadas, estudiar las ventas, ver las notas, revisar los phantoms, hasta que pude entender y empezar a ver un par de patrones que te voy a compartir ahora. Volví a escuchar la llamada 3 o 4 veces y de verdad que yo sentía un feeling que es como que lo intentaba buscar, pero no terminaba de saber lo que era. Y yo me rayaba la cabeza también porque cada vez que entraba en una nueva llamada era solamente con la intención de descubrir qué estaba pasando, por qué estaba pasando. Y un día random, después de ya rendirme, después de 4 llamadas seguidas, ahí fue donde lo pude ver. Me acuerdo perfectamente que una de mis primeras ofertas era una academia de inglés tochísima. No eran los mejores leads, pero ya estaban facturando más de medio kilo y eran simplemente un formulario para la página y casi sin seteo previo, sin cualificación de precio ni nada. Eso era bueno al principio, pero bueno, ahí es donde empecé. Me acuerdo perfectamente, me tocó un hombre como de 40 45 años, tenía 2 hijos. ¿Sabes la típica camiseta que se pone tu padre cuando quiere ir a la playa, que se la pone porque sabe que luego la tiene que lavar y le da igual ensuciarla? Pues así va el muchacho. Y yo sabía que aquella persona, seguramente la habréis sentido, esa persona necesitaba entrar. Yo tenía totalmente certeza de que esto le podía ayudar. Me estaba contando lo mucho que le costaba aprender todo el tema del inglés. Encima el hombre era transportista internacional y se dedicaba a mover camiones desde un país a otro. Por lo tanto necesitaba el inglés sí o sí y ya lo había intentado con otras academias, pero se dio cuenta de que no le funcionaba. Y claro, sabiendo el método y toda la gente que habíamos ayudado, yo tenía certeza de que esto era para él. Porque encima me decía como que si quería seguir trabajando, tenía que específicamente aprender el inglés, porque a la hora de hablar con transportistas, con proveedores o para poder estar en otro país, ya sabemos el inglés que hay en España, pero para estar en otros países sí es cierto que necesitaba un cierto nivel de inglés. Y mira, todo iba perfecto, la oferta le encajaba, le hice el anclaje, totalmente de acuerdo, le pasaba perfectamente todo, sabía que esa persona le podía ayudar y él me dijo de sus palabras que era exactamente lo que estaba buscando. Encima le hice ver como que no le afectaba únicamente a él, sino que también era un problema que le afectaba a su familia. Y ahí hay un dolor bastante grande. Cuando le hice visualizar que no le afectaba a él, sino también a su familia y cómo le afectaba todo eso, literalmente el hombre, que parecía muy rudo al principio, porque os podéis imaginar cómo es un transportista grande, mayor, podía ser perfectamente mi padre, y el muchacho casi se me echó a llorar. Le faltó muy poco, pero casi se echó a llorar. Y mira, llegamos al precio. Le parecía perfecto el precio. Llegamos a tema de objeciones. No me puso ninguna objeción. Llegamos y digo, bueno, vale, pasarela de pago de puta madre. Yo ya estaba en mi mente pensando, guau, me voy a llevar 150 pavos, esto ya está cerrado después de toda la mala racha que llevo, que encima no sabía qué estaba pasando, que llevamos una mala racha de no cerrar ninguna, y ya como que por fin pude sentir ese alivio de decir, se acaba esta maldita racha. Y adivina qué, tío, tengo que dejar de aplaudir. Y de repente se hizo el silencio. Sí, sí. Me dejó con el fatum en la puta llamada, cuando estaba poniendo los datos de la tarjeta. Le encima voy, le hago el seguimiento, nada más me cuelga, le digo, le voy a enviar un mensaje y solamente me aparecía un fucking tick. Y digo, ¿qué habrá pasado? Y efectivamente colgó la llamada y me bloqueó. Y durante semanas pensé que esa venta lo que había hecho ha sido como haberla perdido al final por no prevenir algún tipo de objeción, o realmente no me lo explicaba. O sea, si se literalmente le podía cambiar la vida, era una situación que era grande, o sea, era un peso para él, para su familia, y no entendía por qué me colgó. Y a ver, yo ya empecé a hacer como mi hipótesis, digo, a lo mejor pues, no tenía el dinero, o a lo mejor me había saltado alguna objeción, o podía estar equivocado. No tenía ni idea, la verdad, no sabía qué podía estar pasando. Pero yo te juro que estaba completamente equivocado, porque la venta la había perdido 40 minutos antes. Y lo que me di cuenta es que lo único que estaba haciendo en todas esas llamadas es entrar en un ciclo que no sabía cómo denominarlo, así que le he puesto el síndrome del colegón. El síndrome del colegón ocurre cuando esa persona deja de verte como la persona responsable de que puedes cambiar su situación y ayudarle a salir de ese dolor de una vez por todas, y empieza a verte como una persona que está teniendo una conversación agradable y ya. Y se lo toma un poco como a broma, no sé si me explico. Y eso en B2C, especialmente con este tipo de leads,
lo único que me hizo sentir en todo ese momento es que era un pussy, la verdad. Y ya te digo yo que estos errores los he cometido yo, o sea, están cosecha propia y literalmente seguramente estés cometiendo los mismos errores porque son pequeños detallitos que tú no te estás dando cuenta. Así que te voy a dejar los 3 errores que yo cometí y que seguramente tú también puedas estar cometiendo. Mira, el primer error que cometí es que estaba constantemente hablando de la misma forma en toda la llamada. Eso al principio da una falsa sensación de confianza, pero cuando empiezas a darte cuenta y empezar con el diagnóstico, ahí el ritmo de la llamada tiene que bajar un poquito más. Y bajar el ritmo no significa específicamente que tengas que convertirte en un CIES ahora de repente o en un doctor, ¿vale? Psicológicamente las personas, cuando tienen ese tipo de incomodidad o pueden llegar a sentirlas, muchas de ellas como que pasan a reírse para aliviar un poquito esa incomodidad. Y una venta no significa que tenga que ser cómoda, porque tu trabajo, tú tienes que hacerle ver a esa persona que realmente tiene un problema. Si el lead te está diciendo que lleva 5 años en esa situación, que por culpa de ese problema no está ganando lo suficiente y encima le está afectando a su familia, ¿tú crees que ese hombre le hace gracia a esa situación? No, si tú le sigues la gracia, automáticamente lo único que estás haciendo es quitarle hierro al asunto. Porque esa incomodidad que tú la ves como una broma, en el fondo lo está haciendo para protegerse psicológicamente. Pero si a esa persona haces verle que realmente no te estás riendo y que tiene más sentido y más importancia para ti de lo que parece, ahí empieza a verte como que realmente tú te estás implicando y te estás preocupando por él y te lo estás tomando en serio y personal. Eso que hace que automáticamente esa persona confíe mucho más en ti y que vea que te estás preocupando más por ella. Eso da una confianza brutal que es simplemente reírle las bromas en la llamada. Y de verdad que ese simple detalle, si no lo habéis probado, ya lo vais a comprobar y hace que el respeto suba una barbaridad, suba como 3 puntos más. El segundo error que cometí también es hacer un mal marco o reírte en el marco. Es una de las partes más importantes y hay que tratarlas con el respeto que se merece. Tú ve por pasos, asegúrate que esa persona entiende el 100% antes de avanzar. Y esto se hace mucho, sobre todo a la hora de tú también comunicarte, no solamente como lo que dices. Si yo miro a la pantalla y ahora te miro a ti fijamente, notas la diferencia. Parece que estamos haciendo ese contacto visual. ¿A qué notas la diferencia? ¿Y eso qué hace? Tú haz que la persona sienta como que está empezando la parte importante. Porque tú puedes tener tus notas, igual que las tengo yo aquí, y no estoy nada en contra de que tengas las notas. Pero cuando vas a comunicar una parte tan seria, tienes que tomarlo con el respeto que se merece. Es como cuando vas a ver la peli de Spider-Man nueva que ha salido y empieza a haber un murmureo, un murmullo, y de repente empieza, se apagan las luces y se hace el silencio y no habla nadie. Pues ese feeling es el que tienes que hacerle sentir. No como si estuvieses en el parque teniendo una conversación normal con tu amigo Pablo comiéndote unas pipas. El último error, casi que el más grave, es dejar que esa persona te interrumpa constantemente. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú vas al médico y tienes un órgano jodido y ese médico te está diagnosticando, tú no le interrumpes ni te pones a hacerle preguntas. Y si lo haces, eres un sinvergüenza. Si el médico te está haciendo unas preguntas y tú le estás interrumpiendo y haciéndole esas preguntas antes de terminar, al médico le va a dar completamente igual. Va a seguir haciendo el diagnóstico y va a seguir haciendo sus preguntas para realmente poder detectar qué te está pasando realmente y darte un buen diagnóstico. Está cuidando su profesión. Tú tienes que hacer lo mismo, cuidar tu profesión. No está mal responder preguntas, pero depende mucho del punto en la llamada. Si tú empiezas a responder las preguntas antes de incluso hacer un buen síntoma, estarías fallando un poco a cómo es la estructura de la llamada, que no está mal tener la estructura, no estoy a favor ni en contra de las estructuras, está bien para tenerlas, pero estarías fallando un poco porque tú realmente tienes que asegurarte de que lo que vas a entregar tiene sentido y le vas a ayudar a esa persona. Y pues esto es igual, tú tienes que hacer preguntas también como para redirigir. No puedes hacerle y responderle las preguntas sin tú primero tener un diagnóstico claro. Porque igual que un médico sería un mal profesional si te redacta una receta sin antes conocer tu diagnóstico, también lo tuyo sería por simplemente querer una comisión. Y además, tú eres responsable de que esa persona compre algo que realmente le puedes ayudar. Y te lo juro, o sea, si tú realmente solo lo único que buscas es una comisión, deja de seguirme, no quiero este tipo de gente en mi canal directamente. Quiero gente que realmente esté dispuesto a ayudar a esa persona y que ponga por delante sus valores antes que llevarse una comisión. Lo curioso es que meses después me di cuenta que esto en parte tampoco estaba siendo un problema a la hora del cierre, de las ventas o de las objeciones,
estaba siendo un problema de liderazgo. Y cuando empiezas a detectar eso también, pues lo ves en una llamada, lo ves con tus clientes, lo ves a la hora de hacer una negociación, yo qué sé, con tus padres, incluso contigo mismo también empiezas a darte cuenta de ese tipo de cosas. Porque las ventas, y esto está claro, no empiezan a cambiar cuando das mejores respuestas, ni cuando hablas mejor. Empiezan cuando empiezas a pensar diferente. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, hay una cosa que quiero pedirte. Quiero que me dejes en comentarios, que me cuentes con todo lujo de detalles. Cuéntame cuál es esa llamada que todavía no sabes ni siquiera el por qué la perdiste o qué podía haber sido, y quizás que pueda ser el próximo caso que aparezca en el vídeo. Así que si realmente quieres entender cómo piensa un closer de verdad y cómo funciona más allá de leer un guión o leer una estructura, quédate porque esto te lo juro que solamente acaba de empezar. Así que aquí se despide un lince desde el Palacio del Sirviente de Mieres. Si quieres saber más información o te interesaría trabajar conmigo, todo aquí abajo y nos vemos en el siguiente caso. Guau, chaval.